guerra. La fe como un arma de guerra. Dios nos está equiparando, Dios nos, mejor dicho, nos está transmitiendo todas esas palabras de poder y de autoridad, porque Dios ha determinado que este año es el año ¿de qué? Del avance y de la conquista. Y yo considero que las mayores bendiciones que Dios nos entrega a nosotros es poder desarrollar esa fe. ¿Cuántos creen que eso es maravilloso en sus vidas? La fe se desarrolla, o sea, qué rico que nos llegara así, que nosotros dijéramos, Señor, yo quiero fe, y como que cayera y nosotros, ¡pam!, saltáramos y alcanzáramos esa fe y nos las untáramos, ¿cierto que sería maravilloso? A todos nos gustaría que las cosas de Dios fueran así, pero la fe se desarrolla y básicamente esa fe se desarrolla en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando hay oposición, cuando hay desiertos, cuando hay situaciones bien críticas, difíciles, donde no sabemos qué hacer, es allí donde Dios puede desarrollar la fe en cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros creamos en lo que Dios nos ha dicho para fortalecernos a través de su palabra y así obtener la victoria en cada una de las áreas de nuestras vidas. Algo que nos permite alcanzar, avanzar y conquistar en nuestras vidas es creer las promesas que Dios nos ha entregado. ¿Creer qué? Debemos creer en las promesas que Dios nos ha entregado. Yo sé que aquí, si yo le digo que si Dios le ha entregado una promesa, yo sé que la mayoría van a levantar sus manos. ¿O no es así? ¿Dios les ha entregado una promesa? Amén. Dios nos ha entregado cantidad de promesas y esa fe es creer que cada una de esas promesas Dios las va a cumplir en nuestra vida. Entonces, para desarrollar este tema, primero vamos a entender qué es fe. Es como la pregunta, bueno, ¿qué es esa fe? Y la vamos a ver desde la perspectiva de Hebreos 11:1. Y dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es algo que tú estás anhelando en gran manera, algo que estás deseando con todo tu corazón y crees que lo vas a recibir así aún no haya llegado sobre tu vida. Esa es la fe, esperar eso que tanto anhelas en tu vida, en tu corazón, que estás soñando y que hay momentos hasta que te sientas y piensas, bueno, si sucede, mi reacción va a ser esta, lo que voy a hacer es esto. Y entonces, aunque todavía no ha llegado, aunque todavía está allí pendiente, tú tienes esa certeza en tu corazón de que va a llegar. Amén. Entonces, esa es la fe vista desde Hebreos 11:13. ¿Qué es la fe? Según Efesios 6:16, es un escudo con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerda que nosotros tenemos que creer las promesas de Dios y eso está aquí en nuestra mente, esa palabra que Dios nos ha regalado una o varias veces en nuestra vida y está aquí atesorada, pero recuerda que hay un enemigo que está lanzando dardos de fuego en nuestra mente. ¿Para qué? Para robar las promesas y robar la palabra que Dios nos ha entregado. Entonces, cuando vemos en Efesios las armas que tenemos, ¿sí? ¿Sí se acuerda de la armadura de Dios? Habla allí específicamente que la fe es ese escudo que nosotros tenemos para impedir que esos dardos de fuego del maligno lleguen y penetren y nos roben esa fe, nos roben esa promesa, ese regalo, eso que tanto anhelas, eso que tanto estás deseando y le estás pidiendo a Dios. Pero también según Gálatas 5:22, la fe es ¿un fruto de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ya entendiendo a nivel de la palabra, a través de estos 3 textos bíblicos, que es la fe, vamos a seguir con esta enseñanza. Cuando estamos en una guerra, cuando estamos en un conflicto, ¿qué es una guerra? Es algo que nos toca enfrentar. ¿Y por qué nos toca enfrentar una guerra? Porque nos han quitado algo
Sí, algo que teníamos, nos lo quitaron y nos vamos a defender porque no vamos a permitir que nos roben lo que teníamos, lo que era nuestro, o porque queremos ir a conquistar cosas nuevas y el enemigo quiere impedir que los conquistemos, ¿sí? Entonces, estamos en una guerra determinante para alcanzar o volver a recuperar algo que era nuestro. Ya puede ser, ahora vamos a ver unos ejemplos claros, o porque queremos alcanzar cosas nuevas. Allí es importante entender que es la manera por la que debemos meternos en guerra. Y eso ya nos lo han explicado varias veces, ¿no? Nos lo explicaron en el seminario de finanzas, nos lo volvió a explicar el pastor Samuel, que si no tenemos un botín claro, algo claro para qué ir a pelear, pues no nos desgastemos. Entonces vamos a pelear por cosas concretas que realmente anhelamos. Es muy complicado conquistar algo si no lo hemos conquistado primero. ¿Dónde? En nuestra mente. Si usted va a ir a pelear algo, si usted está orando por algo, si usted quiere reconquistar algo que le pertenecía, o si usted quiere ir a alcanzar cosas nuevas, pero primero no lo cree en su mente, ya perdió. Porque ¿para qué va a ir? Si no cree en su mente que lo va a poder lograr y que Dios va a estar con usted, no lo haga, porque está perdiendo su tiempo. Entonces tenemos que primero creer en nuestra mente para poder que esta fe actúe. Vamos a entender ejemplos de cosas que debemos conquistar. Bueno, pastora, ¿qué es eso que yo tengo que conquistar, que tengo que volver a traer a mí o que tengo que avanzar para lograr cosas nuevas? Y yo quiero poner ejemplos de la vida cotidiana. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo necesito guerrear por una vida espiritual fuerte. Ese sería un primer ejemplo. ¿Cuántos aquí no anhelan ser fuertes espiritualmente? ¿Cierto? Todos anhelamos y estamos en este lugar porque hemos entendido que es a través de esa comunión con Dios, a través de la palabra, a través de su presencia, donde nos podemos fortalecer en esa vida espiritual. Y allí está Josué 1:8 en la palabra y dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Esa sería tener una vida espiritual fortalecida, amén. Mira que la palabra nos está hablando de que se puede y nos está indicando cómo lo podemos lograr. Pero ¿cuál es otro ejemplo que necesitamos nosotros conquistar cada día? Por ejemplo, una familia de bendición. ¿Cuántos aquí no anhelan tener una familia de bendición? Amén, ¿cierto? Dale ese fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos no están peleando por traer a la casa de Dios algún miembro o varios miembros de su familia? Estamos en esa guerra. Clamando puede ser por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres, tíos, bueno, cantidad de familia que tenemos, y dentro de ese anhelo de conquista, de guerra, está tener esa familia de bendición. Y entonces, ¿qué nos está hablando la palabra? Algún miembro de tu familia. Y dice en Efesios 6 del 1 al 4, mira lo que dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando tú estás anhelando una familia en bendición, la palabra te respalda, porque la palabra habla acerca de lo que es tener una familia en bendición. Y escúchame bien, una familia en bendición no es una familia perfecta, porque las familias perfectas no existen. Una familia en bendición es un grupo de personas que entienden los procesos de cada miembro de la familia, que se respaldan, que se respetan, que se apoyan, que se ayudan mutuamente para poder alcanzar, para poder salir de todas esas cosas en las que muchas veces en cualquiera de nuestros roles no lo hagamos tan bien. Entonces allí están los padres para guiar a sus hijos, ahí están los hijos para respetar y honrar a sus padres, ahí está toda esa familia maravillosa para levantarnos como una familia de Dios.
Recuerda, no es perfección, es saber caminar en los procesos, porque todos, absolutamente todos, tenemos procesos difíciles. Y entonces es en ese caminar y en esa lucha diaria donde Dios quiere que nosotros intervengamos sabiamente, con fe, declaremos, la palabra dice que se puede, y nos dirijamos a la palabra para entender de qué manera podemos tener esa familia en bendición. Amén. Otro ejemplo, una buena salud. ¿Cuántos guerreamos y peleamos por tener una buena salud? Algunos han llegado a enfermedades, y enfermedades muy difíciles. Y creo que algo de que tenemos que conquistar como hijos de Dios es tener una muy buena salud. Es la que ella se desarrolla a través de hábitos buenos. ¿Cuándo alcanzamos esa salud? Cuando tenemos hábitos adecuados de alimentación. ¿Sí? Cuando podemos hacer ejercicio, cuando sabemos que tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, también cuando tenemos periodos de descanso de nuestro cuerpo, aún de recreación, porque este cuerpito necesita todas esas cosas para poder estar saludablemente. Y dice la palabra en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Entonces, el pelear esa batalla de mi buena salud es de parte de Dios, y la palabra lo está respaldando, y yo tengo que tener claramente cuáles son esas luchas y esas peleas que tengo que hacer. Hay veces cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de toda esta parte espiritual, como que nos ubicamos solamente y de pronto pensamos en como los demonios, en esas situaciones así como de las películas. Y sí, eso existe, pero también mira que el día a día nos invita a que conquistemos cosas tan normales que necesitamos cada uno de nosotros. Y qué rico poder bajar la palabra y desarrollar la fe para creer que esas cosas esenciales que son tan importantes para el desarrollo de nuestra vida, que nos permiten vivir bien, se pueden lograr creyéndole a Dios, y que es un propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué otro ejemplo? Una economía estable y de abundancia. Eso es otra área que tenemos que conquistar como hijos de Dios. Necesitamos tener una economía estable, que no vivamos alcanzados, que no sepamos si nos va a alcanzar, que qué vamos a hacer para pagar o que no vamos a hacer, y angustiados, y somos hijos de Dios, y es una batalla que nosotros tenemos que pelear, y la tenemos que pelear con fe, declarando las promesas de Dios. Acabamos de leer un texto que nos habla de que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. No solamente en la salud, también en la parte económica. Entonces, esa parte estable y de abundancia, aún la palabra habla de sobreabundancia. No es que medio me alcanzó, es que me faltó un poquitico para que me alcanzara. Dios habla de que nosotros tenemos que tener una vida abundante y bendecida. Y Filipenses 4:19 dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, podemos creer que sí podemos ganar esa batalla de la prosperidad y de la bendición. Sí lo podemos, porque es que aquí yo les estoy hablando textos bíblicos de lo que Dios anhela para su pueblo y de lo que Dios determina para nosotros. Pero ¿sabes algo? Cada uno de estos textos bíblicos nosotros tenemos que creerlos aquí en nuestra mente. Y como dice la palabra en Hebreos, tiene que ser una certeza. Sí va a suceder. ¿Va a suceder o no va a suceder? Sí va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo está diciendo. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que aún no veo, pero va a suceder porque Dios lo ha dicho. Entonces, esa vida espiritual fuerte, ¿va a estar fuerte? Va a estar fuerte porque Dios lo dice. Esa salud va a estar bien.
Amén. ¿Esa economía va a estar estable y abundante? Amén. Ahora vamos a hablar de un ministerio. Porque acuérdate que nosotros tenemos varias áreas y dentro de esas otras áreas está el servicio a Dios. Qué rico nosotros creer que sí podemos servirle a Dios. Y dentro de ese ministerio de bendición dice Deuteronomio 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es un mandato de nuestro Dios. Yo no sé cuántos anhelan servir al Señor. ¿Cuántos han anhelado en su corazón servirle a través de un grupo vida, servirle aquí en la alabanza, tocando un instrumento, danzando, cantando? ¿Cuántos anhelan predicar su palabra? ¿Cuántos anhelan estar allí en protocolo, en seguridad? ¿Cuántos anhelan ser maestros de los niños, ser maestros de CEFI? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Y por qué no tener la certeza de que se puede hacer? Porque es uno de los mandatos que Dios nos da. Y si nosotros desarrollamos esa fe, ¿qué va a suceder? ¿Podemos tenerlo? Amén. Podemos tener ese ministerio de bendición. ¿Y saben algo? A mí lo que más me encanta de Dios, y yo me asombro y me maravillo cada día de Él, es que Él nos pide algo y siempre trae una bendición. Y dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Eso es una promesa muy grande para nosotros los que servimos al Señor. Y allí tienes de dónde aferrarte, palabra que es la cual tú te tienes que aferrar para renovar tu mente y para desarrollar esa fe que Dios necesita que levantes. Entonces, servidores del Señor, si llega una enfermedad sobre ti, ¿qué vas a declarar? Ahí les estoy dando una palabra de promesa. El Señor dice en su palabra que Él traerá salud a mí. Dice aquí en esa palabra que quitará toda enfermedad, que va a proveer pan y que va a proveer agua, por el solo hecho de que de tener un corazón que le sirve. No te dejes engañar. Acuérdate que ese escudo es el que está allí para evitar esos dardos de fuego del maligno, porque cuando llega una enfermedad sobre tu vida, ¿sabes qué pasa? El enemigo te está diciendo, vas a morir. De nada ha servido que estés allí sirviendo, te va a ir mal, mira qué vergüenza, eres un siervo del Señor y mira cómo estás. Pero si tú en ese momento de dificultad, de dolor, porque una enfermedad es dolorosa, es un momento de soledad, de tristeza, tú te pones ese escudo de la fe y empiezas a declarar las promesas que Dios te dio, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a sacar un arma poderosa y vas a avanzar, y Dios va a respaldar su palabra, porque tú has creído sí o sí que lo que Él ha dicho se va a cumplir sobre tu vida. De eso se trata la fe, hermanos, de desarrollar ese músculo espiritual para declarar y tener la confianza y la certeza que lo que Dios me ha dicho, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Amén. Como segundo punto, después de entender ¿qué significa la fe y en qué áreas la podemos utilizar? Algunas, no hay otras. Aquí les traje algunas menciones. Vamos a ver cómo se logra tener esa fe. ¿Cómo logro yo llenarme de esa fe, de que esa fe se afirme? Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso yo todos los ejemplos que te mencioné anteriormente, aunque son de la vida normal, del día a día, te los justifiqué bíblicamente. Porque es que la palabra es la que tiene poder. Ella es la que penetra, la que cambia las intenciones del corazón, la que discierne lo que hay en nosotros. Y por eso es que la fe dice aquí sí que la fe es por el oír,
¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? El oír la palabra de Dios. Si queremos conseguir y lograr una fe poderosa, cada uno de nosotros nos tenemos que determinar a oír la palabra de Dios, porque esa palabra es la que tiene el poder, es la que trae los pensamientos de Dios hacia nosotros, que dice su palabra que son de bien y no de mal para sus hijos, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Qué están oyendo nuestros oídos? ¿De qué se están llenando nuestros oídos? ¿Acaso oímos las circunstancias? ¿Qué estamos oyendo? ¿Estamos oyendo personas negativas? ¿Qué estás escuchando tú? Cada día, cuando te levantas, cuando comienzas este día, ese nuevo regalo que Dios te está dando, ¿a qué pones tus oídos? ¿Qué es lo que tú escuchas? Porque si tú quieres incrementar esa arma de guerra que es la fe, si quieres ponerla como un músculo fuerte, así, poderoso en tu vida, tú tienes que empezar a oír. ¿Y a oír qué? La palabra de Dios. Tú no puedes dejar llenarte de las circunstancias que son reales, vivencias, cosas que llegan, pensamientos que llegan, situaciones difíciles que llegan. Pero si tú no te aprestas cada mañana a escuchar la palabra de Dios, entonces allí no va a crecer la fe, allí no se va a desarrollar. La palabra de Dios es para que nos confronte y nos instruya. Esa palabra, cuando llega a nuestra vida, cuando nosotros decidimos escucharla cada día, esa palabra nos confronta con nuestra realidad. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo avance? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero no solo me confronta, sino que también me instruye y me alienta. Y entonces cuando leo esa palabra me puedo dar cuenta de que no estoy obrando adecuadamente, que me está faltando hacer determinadas cosas que Dios ha mandado, ¿sí? Me confronta, pero me instruye y me alienta para que yo empiece a obrar como dice la palabra de Dios. Entonces yo llego y empiezo a escuchar esa palabra que me confronta, que me instruye, que me alienta a crecer y también a recibir los milagros de Dios. Porque cuando tú te levantas una mañana lleno de situaciones difíciles, porque en la noche anterior recibiste una mala noticia de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, no hay con qué pagar, y te levantas en la mañana y llegas y lees esa palabra, y esa palabra Dios te la envía y de pronto te confronta y te dice: mira, es que no estás haciendo esto, o lo estás haciendo mal. Mira, si lo haces de esta forma, te va a ir mejor. Mira, y yo te prometo que si obedeces, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. ¿Tú no crees que inmediatamente va a cambiar tu estado de ánimo? Inmediatamente no va a llegar y se va a fortalecer esas promesas que Dios te han dado, porque nuevamente escuchaste la voz de Dios a través de su palabra, y esa palabra te confronta, te bendice y te transforma. Amén. Dice Marcos 9, 23, 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este es un evento muy hermoso que está allí en Marcos 9. Y habla de un padre que tenía un hijo que tenía un espíritu que lo dejaba mudo. Y cuenta el relato que ese espíritu lo zarandeaba y lo tiraba, lo golpeaba. Y entonces ya llevaba mucho tiempo este joven y ese padre viendo a su hijo en semejante situación. Yo no sé aquí cuántos tienen hijos con problemas de drogadicción, con problemas de rebeldía, con problemas que tú dices: Dios mío, este muchacho está en la calle, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar? Y el caso de este papá era que su hijo tenía un espíritu mudo, pero ese espíritu le hacía daño. Y él va por allá, los discípulos no lo pueden liberar, pero llega allí donde Jesús y él le dice:
a estas palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es allí donde nosotros necesitamos esa herramienta de la fe, porque la fe es la que nos permite creer, así las cosas no estén todavía. Esa fe y ese creer en que Dios lo va a hacer es lo que provoca que el milagro llegue sobre nuestra vida. Entonces allí dice la palabra, y dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y de allí sale el segundo punto de cómo lograr la fe. Hay que declarar. ¿Hay que qué? Declarar. No solo es creer. Si yo creo, hablo. Si yo no creo, me callo. Yo no sé si a usted le ha pasado que Dios le ha dado alguna palabra y usted como que no cree. Y usted dice: no, ¿yo qué voy a estar diciendo? Después dicen que yo quién sabe qué tan espiritual es que soy. ¿Sí le ha pasado? A mí me ha pasado. Y qué pena con Dios, porque probablemente sí es algo que Dios quiere hacer, pero la falta de fe impide el no creer en que Dios dio una palabra, en que Dios dio un mensaje para bendecir, para liberar, para sanar, para restaurar, para hacer cosas poderosas. El no creer impide que ¿qué? Que el milagro se dé. Y yo no declaro si yo no creo. Yo no declaro algo que no creo. Yo no me voy a poner a hablar cosas para que después digan que yo declaro cosas incorrectas. Cuando tú has creído en tu corazón lo que Dios te ha dicho, esa fe activa que tú ¿qué? Lo declares con toda confianza y lo puedas decir a gran voz, porque realmente has creído. Eso es una prueba de si has creído o no has creído. Y entonces allí Dios nos habla de que es necesario, para lograr esa fe, declarar su palabra. Necesitamos declararlo con nuestra boca. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ese es el milagro más grande que Dios nos da, que es ¿qué? La salvación, la vida eterna. Y cuando hacemos esa oración, nos dicen: si crees en el Señor Jesucristo, pero si lo confiesas, si lo declaras, y nos hacen hablar, que todo el mundo escuche que hemos creído en nuestro Dios y que por creer en Él es que viene nuestro gran milagro de salvación y vida eterna. Y así como viene ese milagro que es el más maravilloso y poderoso, de la misma manera se crean los otros milagros, los de tu sanidad, los de tu familia, los de tu finanza, los de tu ministerio, los de tu salud, declarando, creyendo, pero también ¿qué? Declarándolo con nuestra boca. En Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada uno de nosotros decide declarar o no declarar, y decide qué va a hablar, qué va a hacer con su boca. Y yo creo que si a ti Dios te ha dado promesas, te ha dado palabra clara sobre cada área de tu vida, nosotros deberíamos estarlo declarando voz en cuello, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará y Él no nos va a dejar quedar en vergüenza, porque Él es un Dios fiel y poderoso. Entonces, aquí está. Queremos fortalecer esa fe. ¿Cómo la vamos a lograr? Pues creyendo, y segundo, ¿qué? Declarando. ¿En qué momento debemos declarar esa palabra? Y yo considero que el mejor momento para declarar esa palabra es en los momentos en que estamos en la oración. En los momentos en que tú y yo apartamos para buscar a Dios. En los momentos donde nos nutrimos, honramos, adoramos y alabamos a ese Dios del cual creemos, del que creemos profundamente y del cual hemos recibido las promesas de Él. Yo considero que en esos momentos de oración
más que ir a mostrarle a Dios lo que Él ya conoce, nuestras necesidades, porque Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce nuestras enfermedades, Él sabe qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo creo que Dios se sorprendería tanto cuando nosotros en esos tiempos de oración empezamos a declarar las promesas de Dios. Yo creo que Dios abre sus ojos y dice, wow, lo estás logrando, lo estás creyendo, porque yo te lo dije, lo creíste y lo estás confesando. Y a pesar de que no ha llegado el tiempo de entregarte esa bendición, en tu boca lo estás declarando y lo estás afirmando delante de mi presencia. Y es allí donde tú y yo, en esos momentos donde estamos en esa intimidad con Dios, debemos empezar a declarar las promesas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque es allí donde le demostramos a nuestro Padre Celestial, Señor, sabemos que no ha llegado, pero tú lo dijiste, Señor, y yo te doy gracias, Rey. Tú lo dijiste, Señor, y yo en mi casa te serviremos, y yo en mi casa seremos salvos, Señor. Tú lo dijiste, Señor, que tú nos guardarás bajo la sombra de tus alas. Tú dijiste, Señor, que si yo te sirvo, tú me darás pan, tú me darás agua y echarás de mí toda enfermedad, Señor. Gracias, Rey. Tú me dijiste que yo no estoy sola, Señor, que tú me guardas, Señor, bajo la sombra de tus alas. Yo estoy protegida, Rey, y aquí te doy gracias, Señor, y declaro que el milagro, que lo que te estoy pidiendo y por lo que estoy peleando, Señor, tú me lo vas a dar, bendito Dios. Y si no me lo has dado, Señor, es porque no me conviene o porque todavía no es el tiempo. Y te doy gracias porque puedo venir aquí a confiarte mis anhelos, mis deseos, y tú no me vas a dejar avergonzado. Allí es donde tenemos que empezar a declarar las promesas que Dios nos ha entregado. Allí, cuando cada mañana tú te levantas entendiendo que es a través de Él y en el lugar santísimo donde tú te puedes fortalecer y donde puedes coger esa fuerza de esa fe poderosa que te va a cubrir y te va a guardar de los dardos de fuego de Satanás que vienen cada día a quererte destruir, a quererte dañar, a quererte debilitar, a dejarte, a quererte dejar tirado en el piso, debilitado. Pero un pueblo y una iglesia que entienden que la fe es importante, cada mañana se alimenta de la palabra de Dios, la cree y la declara porque sabe en quién ha confiado. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, escúchame, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Eso es fe. Es saber que necesito unos recursos para comer, para pagar alguna cosa, e ir delante de mi Rey y no afanarme y no angustiarme y no debilitarme. Es saber que necesito sanidad en mi cuerpo y me voy delante de mi Rey y no me afano, sino que oro con acción de gracia, suplico y creo. Y sabes que va a hacer Dios, va a guardar mis pensamientos y mi corazón en su presencia. Y si mi corazón y mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús, nada ni nadie me puede dañar ni me puede destruir. ¿Qué obtenemos por la fe? ¿Qué crees tú que vas a obtener por la fe? ¿Premios? ¿La victoria? Esa fe
te va a dar el galardón que tanto anhelas. Esa fe va a permitir que ese anhelo, ese milagro, eso por lo que estás luchando, eso por lo que hay veces te has derramado lágrimas, Dios te lo conceda. Porque es que lo dice la palabra. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Alguna cosa se sale del todo? Todo es todo. Al que cree, todo le es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios glorioso, Él es un Dios majestuoso. El Dios en el que tú y yo hemos confiado es un Dios fideligno que es fiel a su palabra. ¿Qué obtenemos con la fe? Recompensas, galardones, bendiciones, milagros, esos que tanto anhelas, esos que hay veces ves tan lejanos y que hoy Dios te está diciendo, créelo, lo vas a tener. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción. Convéncete. Convéncete hoy, el Señor te está diciendo, hoy traigo esta palabra para que te convenzas de que si yo lo dije, yo lo haré, que si yo te lo dije, yo te lo daré. Convéncete, cree en que yo lo he dicho, yo lo haré. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando en esta noche, pero yo sé que esta palabra Dios la colocó en esta iglesia, y si Él la colocó es con un propósito de levantarnos, de bendecirnos y de activarnos como una iglesia de fe, una iglesia que cree, una iglesia que sabe quién es su Dios y se puede levantar y gritarle gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué encontramos? ¿Qué obtenemos por esa fe? La respuesta de cada oración. ¿Cómo estás orando? ¿Estás creyendo? ¿O solo lo estás haciendo porque te toca? ¿Cuál es la intención de cada oración que colocas delante de Dios? ¿Para qué oras? Dime. ¿Para contarle a Dios lo que Él ya sabe? ¿O para provocar tu milagro? Porque si tu oración es para provocar tu milagro, tú vas a empezar a declarar su palabra. Tú vas a pensar y pedirle así como ese padre le pidió a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor, dame la fe. Dame la fe suficiente para creer que tu palabra y que tus promesas van a ser y son más certeras que lo que estoy viendo aquí. Son más ciertas que este atril, son más ciertas que este bafle, son más ciertas que la congregación, porque tú lo dijiste, Señor. Y si tú lo dijiste, mi bendición y mi milagro se va a cumplir, porque eso es la fe. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, escúchame, es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creer, tú no vas a poder agradar a Dios. Yo no sé cuántos aquí quieren agradar a Dios. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? Amén. Pero escúchame, sin fe es imposible. Entonces hoy nuestra oración y nuestro clamor tiene que ser: Señor, ayuda en mi incredulidad. Señor, dame esa fe para mover las montañas. Dame esa fe para que las cosas se den, Señor. Si ha sido por mi falta de fe, hoy dame esa fe, Señor.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escúchame, que el que se acerca a Dios, que tú que te estás acercando a Dios, que yo que me acerco a Dios, cada mañana voy delante de su presencia. Es necesario que cuando yo me acerco a Dios, que cuando yo vengo a este lugar a buscar a Dios, que cuando yo hago mi devocional, leo la palabra, estoy en el grupo Vida, estoy en Cefi, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, crea que Él está, que Él es verdadero y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que crea que le hay, pero no solo que Él está, sino que Él te galardona, Él te premia, Él te bendice. ¿Por qué? Solo por buscarlo. Solo por buscarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cómo vas a seguir guerreando, yo no sé cómo vas a seguir orando, pero lo que yo sí sé es que Dios te quiere levantar en fe. Es que Dios quiere un pueblo que le crea, que entienda que tiene el más grande, el único y suficiente Dios, que crea que por el solo hecho de buscarlo y de creerle te galardona, te bendice y te premia. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.